Vale. Estuvimos viendo el otro día, bueno, ya habíamos pasado del primer paso, de lo que es la primera parte de importación y organización y clasificación, eso lo teníamos claro, todo eso lo hacíamos en el módulo de revelado, estuvimos viendo todos los modos de vista, cómo meter palabras clave, bueno, en principio yo creo que aquí no tendríamos ningún problema. En el tema del revelado, el otro día lo que estuvimos viendo es analizando un poco la interfaz y cómo colocarla también, importantísimo, esto de tenerlo así, perder mucho espacio de trabajo y es muy importante que, sobre todo en pantallas de portátil, que es como trabajamos casi todo, lo tengamos lo más despejado posible y el mayor tamaño posible. ¿Vale? Yo lo voy a sacar pues para que podamos analizarlo todo. Los ajustes preestablecidos yo los considero importantes, ¿eh? Los considero importantes, sobre todo al principio, tener un punto de partida que te vaya generando ideas y tener bastantes, aparte de vuestros propios ajustes, tenéis bastantes y podéis cargarles más. ¿De acuerdo? El tema de la interpretación de la gráfica, ya no simplemente interpretarla tanto en su eje horizontal como en el vertical, sino intentar dar una respuesta a cada uno de estos de estas ondas que tiene la gráfica, a qué parte de la imagen me puede estar respondiendo, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, aquí tengo un pico muy alto cerca de los blancos, pues ya puedo tener en cuenta que no solo va a ser esta zona, sino que va a ser también las partes blancas del graffiti, partes de la zapatilla, las partes de mayor iluminación. Cada uno de estos módulos, estamos con el módulo de básicos, cada uno de estos módulos se divide en varios sectores, ¿no? Estuvimos viendo el de tonos, en el de tonos es donde realmente movemos la gráfica, lo que comentaba antes, tanto la exposición como iluminaciones y sombras. Teníamos la función de automática, que había mucha gente que sí que la utiliza, ¿no? Porque más o menos te va a dar unos parámetros técnicos en los que puede más o menos funcionar la fotografía. No te lo da exacto porque fíjate aquí todo lo que nos faltaría para los blancos, pero puede ser también bien interesante a lo mejor como punto de partida. Como todos los cambios automáticos que podéis hacer se pueden revertir, pues siempre podéis probarlo y si no, pues en la parte de abajo recordar el restaurar. Ojo que en cada una de estas herramientas vais a tener también un propio restaurar. Este sería restaurar absolutamente toda la fotografía, llegar al punto de inicio de descarga, con lo cual tened cuidado si estáis en una herramienta y queréis deshacer la herramienta, no restauréis todos los cambios de la foto, sino restauráis, voy a abrir esto por ejemplo, restauráis nada más que los cambios que hayáis hecho con la herramienta. En los ajustes preestablecidos, cuando nosotros elegimos cualquier tipo de ajuste, si os fijáis lo que hace es que estos tiradores, los tiradores tanto de básicos como de cualquier otro panel, pues que vienen abiertos para que tú los puedas retraer en el caso de que no te guste alguno de los cambios que te haya hecho por defecto los ajustes preestablecidos. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que el primer paso que se suele hacer cuando nosotros abrimos una fotografía en el módulo de revelar es que solemos ajustar la corrección de lente, ¿no? Sabemos que más, con más que se note más o se note menos, todos los objetivos van a tener ciertas aberraciones, ¿no? En función de lo bueno o lo malos que sean. Al final es una cuestión de coste del objetivo, ¿no? Existen principalmente dos tipos de aberraciones, dos tipos de aberraciones ópticas, las que serían de forma, ¿no? Que serían pues como las distorsiones, y luego lo que serían las aberraciones de color, ¿no? Normalmente las aberraciones de color se suelen producir en los cambios de zonas de altas luces a sombras, ¿vale? Eso son aberraciones ópticas, están provocadas en la óptica, lo que pasa es que el fabricante pues sí que sabe dónde se van a producir ese tipo de aberraciones, los podría corregir, pero elevarían el coste del objetivo y decide, bueno, pues dejarle así en función de la gama de objetivos que os compréis, pero sí que les vende, les proporciona la compañía, la marca que haya hecho tu objetivo, Adobe le proporciona los tipos de aberraciones que les pueden salir en función del diafragma que estés utilizando, la distancia focal, como eso viene todo añadido en los metadatos, desde el tipo de objetivo que es, hasta la cámara, hasta el diafragma, todos los datos que puedan necesitar, pues cuando vosotros solo pasarían los RAW, por supuesto, si tú lo haces con un JPG no va a pasar, veis que cuando vais a corrección de lente tenemos dos opciones,
corregir el perfil, quiere decir que esos datos que ha proporcionado la marca Adobe pues los va a aplicar, o lo podríamos hacer de forma manual también, ¿de acuerdo? Si yo le doy quitar la aberración cromática, que es la aberración secundaria de color, normalmente no se suele ver nada. Voy a cambiar de foto, pobrecita. A ver, una foto que no esté editada. Una foto que tenga mucha luz. Esta, editada de restaurar. Vale. Normalmente las aberraciones cromáticas no soléis notarlo porque son poco visibles, pero sí que, bueno, hay algún ojo por ahí experto, ¿verdad, Maite? Que sí que las caza al vuelo. Si os fijáis en los cambios de altas luces a sombras, suelen aparecer, suelen ser de color púrpura o de color verdoso. No sé si os fijáis aquí, en el perfil del brazo se ve como una línea verde. Eso es una aberración cromática. Si yo le voy a dar quitar aberración cromática, si os fijáis, la ha reducido, la ha suavizado, ¿no? Ha desaparecido prácticamente. Cuando damos aberraciones de corrección de perfil, que serían las aberraciones de forma, las distorsiones, aquí sí que se suele notar más, ¿veis? Esa distorsión que puede estar con forma de barrilete, pues es corregida artificialmente, lógicamente. Él ya a través de los metadatos pues ha identificado que está hecha con una cámara Canon, con el objetivo f25-105 y le ha aplicado el perfil que ha generado Adobe para ese tipo de distorsiones. Luego las distorsiones se pueden modificar más, la de distorsión la aberración de distorsión o la aberración de viñeta, que antes no se producían tanto, no eran tan visibles en la fotografía analógica, aunque también se producían. Normalmente la aberración de viñeteo, que es cuando se sombrean los bordes, estaba provocado porque las lentes no tenían la misma transmisión en el centro de la óptica que en los bordes. En el caso de la fotografía digital, se suma eso a que también los píxeles no solo es en el objetivo, sino que también en el sensor. Y que se la miren un poquito más, los efectos. Porque si Hola. no, igual aprovecho que la tienen y luego... Raquel, apágame el micro, porfa. Eso tenemos mucha experiencia en el norte. Cuando cambiaron de las 12 a las 11:30... Raquel. Todo el mundo llevaba... Vale. Pues no solo estaba... vale, las viñeteos se notan más ahora en el digital por ese motivo, porque no solo se producen en la óptica, sino que también se producen en el sensor. Los píxeles que están más alejados del centro suelen dar menos potencia que los del centro. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sí que sería lo primero que tendríamos que hacer a la hora de procesar. Si no tuviese los datos, porque es una cámara muy nueva y no tenemos todavía los cambios de perfil, o a lo mejor porque fuese un JPG, pero en un JPG ya os digo que cuanto más toquéis es peor, lo podéis hacer de forma manual o simplemente porque la corrección de perfil que ha creado la máquina pues no lo ha hecho bien. Aquí tendríais las distorsiones de forma y aquí tendríais también para poder, voy a quitar la distorsión como hemos analizado antes, que teníamos aquí una verde, ¿no? No sé si lo llegáis a ver. Vamos a intentar quitarla de manera manual. Esto sería para quitarla de manera manual. Tú podrías decirle cuál es el espectro del verde que quieres quitar, lo podrías abrir o cerrar, ¿no? Para que fuese nada más que un verde muy preciso o un verde más amplio y añadirías la cantidad. Esto va a ir aplicándose no solo a los perfiles, va a ir aplicado a todas las zonas de la foto. ¿Qué quiero decir? Que si exactamente este verde o este púrpura o este agua marina lo tuviese en la camiseta, pues también se vería afectado, ¿eh? Tenemos una herramienta para hacer esto mucho más preciso, porque a lo mejor este verde no es el verde del perfil, no es este de aquí o es este de ahí. Tenemos un cuentagotas con el que nosotros podemos, ¿veis? ¿Os acordáis que os comenté el otro día que dentro de los paneles, dentro de los sectores del panel, siempre hay un título en el que si yo muevo cualquier parámetro, podría dar doble clic y se pondrían todos a cero? ¿Acordáis, no? Si yo muevo nada más que si yo solo quiero retraer uno y llevarlo a cero, le daría simplemente al título. Pero si quiero hacerlos todos, al nombre del panel. Si lo queremos hacer de forma manual, tenemos también una posibilidad que es mucho más precisa, que es la del cuentagotas, ¿no? Yo me iría con el cuentagotas e iría analizando, veis que ahí se ve un filo verde
iría analizando cuál es el filo verde que quiero quitar y él ya me diría, mira, es exactamente este verde. ¿Cuánta cantidad de ese verde quieres quitar? Pues hasta que ya no sea visible. Pues mira, ahí me quedaría perfecto. Creo que en esta foto se aprecia bastante, ¿eh? Luego, si no en la grabación, lo podréis ver, pero no sé si es ahí, podéis ver el filo verde, como lo ha analizado bien y como con un poquito de cantidad ya está reducido. Tampoco vale pasarse, porque ya os digo que afectaría a todos los verdes esos concretos que hubiese por la fotografía. Entonces, no nos interesa más que cuando ya sea invisible. Bueno, voy a restaurar, voy a meter los perfiles porque los quita bastante bien, no voy a tocar en principio el manual y vamos a empezar a trabajar con los básicos, que es con lo que se empieza a trabajar. El otro día estuvimos viendo simplemente la zona de tonos, el sector de tonos y la herramienta de recorte, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que el primer paso es el recorte, puesto que la gráfica que a ti te da está analizando toda la superficie de la fotografía. Si yo, por ejemplo, luego no voy a tener este negro, veréis que la gráfica me va a cambiar. Entonces, por eso se suele hacer el recorte primero, porque así vas a ajustar en función de una gráfica real, no de una gráfica que te está analizando una parte de la fotografía que luego no van a salir, ¿vale? Entonces, lo primero que se hace es el recorte. Aparte del recorte, que lo podíamos hacer de forma libre o lo podíamos hacer a medida o con cualquiera de estas medidas que nosotros queramos, también podíamos trabajar el ángulo, la orientación o el giro de la foto, ¿vale? Después, yo recomendaría, antes teníamos aquí, los que tengáis versiones más antiguas, justo en el último panel abajo del todo, teníamos lo que era calibración de cámara. En la calibración de cámara ahora, en las nuevas versiones, como veis, pues está muy pelado. Simplemente puedo controlar el matiz en las sombras, en los colores verde, rojo, perdón, verde, rojo y azul, en su saturación y en su tono. ¿Esto por qué es? Porque en función de cada cámara, en función del sensor que utilice cada cámara, o muchas veces por el desgaste propio del sensor, te pueden ir dando dominantes o pueden estar empatizando los rojos o los azules o simplemente generándote algún tipo de dominante o que vibre más el color en esa cámara, ¿no? Entonces tú puedes crearte un perfil, si por ejemplo mi Olympus me está dando mucho rojo, que suele pasar, pues yo le podría contrarrestar el rojo, bajar un poco la saturación en función de lo que me estuviese dando, para que ya todas las fotografías que me descargase con la cámara Olympus, pues ya viniese con menos 15 puntos de saturación en el rojo, porque sé que mi sensor pues está, digamos que podríamos ajustarlo aquí. Y eso sería una calibración. Luego antes aquí, los que tengáis las versiones más antiguas, en calibración de cámara también teníais los estilos o los aspectos, ¿no? Eso viene en cámara, no sé si os habéis fijado, o bien como aspecto, como estilos o como filtros. En vuestras cámaras podéis poner los más típicos, el estándar, el fiel, el vivido, el retrato, el paisaje. ¿Lo habéis visto en cámara? Esos son aspectos de la imagen, de la fotografía, pues que a lo mejor elevan más la saturación o el contraste o la luminosidad, ¿de acuerdo? Para que la fotografía tenga un aspecto más bonito. Simplemente son correcciones automáticas que puedes hacer desde cámara. Y eso lo tienen todas las cámaras. También tenéis el monocromo. Yo creo que con todos los que he hecho fotografía hemos puesto en alguna vez, sobre todo para las sesiones de iluminación, la cámara en monocromo, simplemente para quitar toda la información cromática y poderlo visualizar, ¿no? Pues esos estilos, sabéis que cuando los aplicáis en cámara son visibles en cámara. Si estuvieseis haciendo fotografías en JPG, se aplicarían al JPG, pero por supuesto en un RAW, pues no son aplicados. Cuando vosotros lo descargáis lo visualicéis con cualquier visor o cualquier editor, o como el Lightroom, el Capture One, el de Photoshop o cualquiera, no vais a ver los cambios que ha producido la cámara. Únicamente lo podréis ver con el programa propio de cámara, que sí que lo compatibilizaría y veréis si le habéis metido algún aspecto de imagen a vuestra fotografía, ¿vale? Bueno, pues esos aspectos antes lo teníais aquí, en las nuevas versiones es lo primero que nos encontramos cuando abrimos básico. Si os fijáis aquí, el tratamiento de básicos podemos hacerlo en color o podemos hacerlo en blanco y negro. Y justo debajo tenemos los perfiles. Esto, si lo despliego, que ya os digo que los que tengáis versiones más antiguas os lo vais a encontrar en la parte de abajo de calibración de cámara,
Pues tenéis estos aspectos, el aspecto estándar, paisaje, retrato, vividos, monocromo, pues son los típicos que suelen salir en las cámaras. Tenéis más, podéis darle a examinar y tenéis más, o lo podéis dar a este cuadradito que te aparecerían también todos los estilos. Pues tienes estilo neutro, estilo color, estándar, ¿veis? Tenéis, aparte de los que te proporciona Adobe, pues tenéis artístico también, con modo touch, en blanco y negro, moderno. Tenéis un montón de aspectos o estilos. En la mayoría, cuando vosotros elegís uno, pues podéis darle con más intensidad o menos intensidad. Si os fijáis, la cantidad del estilo o del aspecto de esa fotografía que hemos añadido viene al 100%, viene al 100. Nosotros podríamos incrementar ese aspecto o incluso podríamos ir atenuándolo, ¿vale? También lo podríamos ver en cuadrícula, lo podríamos ver en pantalla en vista única o lo podríamos ver en un listado. Aquí podríamos configurar cómo queremos ver los estilos. También tiene, pues como en los ajustes preestablecidos, no hace falta que lo tengáis que pinchar para poder ver cómo va a quedar, sino que simplemente pasando el ratón por encima podéis ir viendo a tiempo real cómo quedaría vuestra imagen. Pues esto a mí me parece también importante, igual de importante que los ajustes preestablecidos, sobre todo al principio, que no tenéis muy claro qué hacerle a la foto, pues tenéis un buen punto de partida, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo que esta fotografía está a pleno sol, es modernita, necesita saturación, necesita energía, pues si veo que el de paisaje, por ejemplo, me está dando eso, que no está precisamente este estilo, no sería el apropiado para esto, pero está dando un punto de saturación en contraste exagerado que a mí me gusta para esta fotografía, pues si lo quiero aplicar, simplemente le pincharía y ya tengo unos puntos para poder partir. Digo, ya esto me gusta más de lo que tenía. ¿Que lo quiero incrementar más? Pues mira, este, por ejemplo, no tendría la posibilidad. Yo creo que los de Adobe no tienen ninguno la posibilidad de incrementarlo. Yo creo que son más los artísticos, que los artísticos, como veis, sí que se pueden acentuar o atenuar, ¿vale? Pero sí que hay algunos que no tienen, que son fijos y no tienen posibilidad de modificarse. Podríais ver todos, podríais ver solo los de color o los de blanco y negro. ¿Cuál es la diferencia? Esto que sería un poco lo que haríamos, lo que veríamos en cámara de aspectos o de filtros. ¿Cuál sería la diferencia con los ajustes preestablecidos? Bueno, si yo he elegido, hemos dicho que hemos elegido el de paisaje, por ejemplo, cierro. Si os fijáis, los cambios, o sea, todos los tiradores, todos los ajustes están a cero. No ha habido ninguna modificación ni ningún cambio en ninguno de los ajustes. Quiere decir que este aspecto es como si fuese la fotografía original y a partir de ahí empezamos a trabajar. Cosa que no pasaba cuando yo cogía un ajuste preestablecido en el que modificaba la imagen tirando de ajustes. Bueno, pues es una ventaja, pero es muy parecido el tema del perfil del aspecto con el de los ajustes preestablecidos. Sabéis que luego tenéis más filtros o más herramientas que podéis añadir a vuestro Lightroom que os permitirían muchísimos más estilos o muchísimos más ajustes preestablecidos o filtros o como los queréis llamar. Los filtros NIC, que tendremos una clase dedicada a los filtros NIC, pues me parece una herramienta fundamental, ¿no? Para poder hacer sobre todo retoques artísticos o retoques en blanco y negro. Los filtros NIC, tenemos 7 filtros NIC que nos harían pues todo esto que hemos estado viendo aquí de crear distintos aspectos, distintos retoques y sobre todo pues el Silver Effect, que quizás sea el más potente que tiene, pues sería para las conversiones de fotografías de color a blanco y negro. ¿Lo conocíais? ¿Trabajabais con los aspectos o los perfiles de Lightroom? Sí, alguna vez. Como punto de partida. Sí, como punto de partida y luego variarlo. Claro. Bueno, pues es lo mismo que haríamos en cámara. Si de repente pones en los estilos de cámara, pues el filtro paisaje, pues dices, bueno, pues sí, para el tipo de foto que estáis haciendo, pues a lo mejor ya sale con ese puntito que necesita la foto. Tener en cuenta que un RAW lo que se dedica es a procesar todo lo mejor posible. Suelen ser fotografías como muy lavadas, muy planas, con muchísima información en los blancos, muchísima información en los negros, pero visualmente no es muy fotográfica. Digamos que el RAW que generamos es como el negativo, ¿no? Luego, pues si ya lo estamos visualizando con ciertos ajustes que nos hacen más agradable la foto, pues nos hacemos mejor a la idea.
Y luego, como al principio el gran problema es que todo esto que vamos a acabar controlando en este curso no tiene nada que ver con el retocar, porque nuestro problema es plantarte delante de la foto y saber qué es lo que le quieres hacer, pues cuanto más posibilidades tengas de hacerlo, aunque luego lo varíes, pues mejor, porque podrás sacar más ideas. Ese es el problema que hablábamos antes de del cambio que está dando Adobe con respecto al Lightroom y a Photoshop, ¿no? Pues que están metiendo tantos automatismos, se está dando cuenta de que hay tantos programas que hacen tantas cosas con unos resultados óptimos, aunque no sean perfectos como los haríamos nosotros manualmente, pero que son mucho más eficientes porque son más rápidos y además te dan muchas más ideas, ¿no? ¿Preguntas sobre esto? No. ¿Sigo con mi speak? Una pregunta. Sí. Jorge, una pregunta. Si tienes dos cámaras, ¿dónde se ponen las dos en el metadatos? ¿Cómo? Yo tengo dos cámaras. ¿Te refieres a cuando pones Con el perfil de lente. corrección de perfil de lente? Tú no tienes que hacer nada, él solo te lo va a detectar. Él solo va a detectar que esta fotografía es de una Canon, o si Sí. fuese de otra cámara, pues te detectaría el perfil de la otra cámara porque analiza los metadatos de la propia foto que estás viendo. Pero no tienes que en metadatos, no tienes que hacer algo, tocar algo. No. Existen ¿No? dos tipos de metadatos, no. Los exit, que son los que vienen escritos por cámara, esos que generan cuando has hecho la fotografía. Sí. Entonces esos ya vienen con el tipo de cámara que ha sido, con el modelo, con la focal, Vale. con el diafragma, todo. Entonces tú no tienes que hacer nada. Él simplemente cuando le des aquí a activar corrección de perfil, él lo que va a hacer es analizar los metadatos de esa cámara, va a buscar el perfil que tiene sobre esa cámara. Muchas veces, sobre todo con Olympus, yo creo que ahora se lleva mejor, pero hubo unos años que se llevaba muy mal y había muchas cámaras que no tenían los perfiles, no los tenías actualizados o tardaban mucho. Los que tengáis cámaras muy recientes, pues si no habéis hecho una actualización o Adobe todavía no ha hecho la actualización de ese RAW, pues todavía no saldrá. Entonces te tocará hacerlo de forma manual, ¿no? Vale, Los que tengáis ya versiones muy antiguas, lo que tendréis será mezclado corrección de lente con transformar. No sé si es el caso de alguno todavía, pero esto en las versiones antiguas estaba mezclado. No se llama corrección de lente, se llama transformar y tenías el perfil estaba igual y lo que tenías en manual era todo esto, ¿vale? Esto ya serían transformaciones, esto no serían correcciones, esto no sería una corrección de una aberración, esto ya serían transformaciones, por eso tenía sentido que estuviesen en dos módulos diferentes. Lo digo por si vais a buscar y tenéis una versión muy antigua que no os despistéis, ¿vale? Esto ya serían modificaciones que las haríamos a nuestro propio criterio, pero esto serían correcciones con datos objetivos que proporciona la marca. Voy a joder, con lo bonito que me voy a quedar el recorte. Bueno, da igual, lo restauro. Vamos a seguir antes de empezar a trabajar con esto. Bueno, los perfiles os han quedado claros, la similitud con los ajustes preestablecidos. Luego vamos a ver los modos de vista que tenemos, ¿no? Voy a despejar la pantalla. En la parte de abajo tenemos una barra de herramientas, igual que teníamos en biblioteca. En el caso de biblioteca, si os acordáis, teníamos los modos de vista, teníamos también las clasificaciones, podíamos sacar el aumento o disminución de las miniaturas, ¿veis? En biblioteca. Bueno, todo esto lo podíamos sacar, añadir o quitar cosas con el menú que tenemos en la parte de la derecha de la barra de herramientas. Bueno, pues en revelar, en el módulo de revelado, en la barra de herramientas tenemos exactamente lo mismo a la derecha. Tenemos también, pues por si quieres sacar los indicadores, por si quieres sacar las clasificaciones como en biblioteca. Yo estos los tengo ocultos en función de lo que tú vayas utilizando más o menos, pues lo vas sacando. Yo los indicadores, como no los utilizo, pues no los tengo. Las clasificaciones, como las meto, ¿os acordáis que en biblioteca las metíamos con el teclado numérico? Que podíamos dar a la tecla 1 y aparecía una estrella, dos estrellas, pues aquí es exactamente igual. Las etiquetas las podemos meter a partir del 5, con el 6, el 7, el 8, el 9, ¿vale? Entonces, pues tampoco tengo visible, en este caso, las clasificaciones de las etiquetas. Sí que tengo visible los modos de vista, tengo visible el zoom. Me gusta trabajar con el zoom por si estoy en alguna herramienta y quiero aproximarme más. Esto hay mucha gente que en vez de utilizar el zoom, pues utilizas el navegador, pero bueno, yo como suelo tenerlo oculto, me gusta tenerlo aquí en el zoom.
Los modos de vista que tenemos, pues sería el vista de lupa, que sería esta, que se ve el 100% de la fotografía. Cuando tú pinchas una vez, en función del porcentaje de ampliación que tienes seleccionado en el navegador, que lo podéis cambiar aquí, el porcentaje de ampliación, pues se amplía. Y con otro clic se ve el 100%. Tendríamos este, que es el comparador entre el antes y el después. Este es muy importante, sobre todo al principio siempre os digo que lo saquéis, porque acabamos perdiendo la perspectiva de qué es lo que estamos haciendo en la fotografía, si nos está quedando mejor, peor. Cuando estamos así, estamos un poco a ciegas. Y muchas veces cuando lo ves comparado con el original, dices, joder, si se me ha ido. Sobre todo es muy interesante cuando retoquéis color, que es quizás donde antes perdemos el punto crítico, ¿no? Nosotros empezamos a mover el color, nos parece que está quedando fantástico y cuando comparamos vemos que nada que ver. Entonces, bueno, pues aquí vais viendo sobre la marcha si os está quedando mejor o peor los cambios que estáis efectuando. Así que sí, me parece al principio interesante tenerlo sacado. Pierdes espacio de pantalla, las verticales no, como en este caso, porque como prácticamente la vertical nos sobraba mucho espacio por los lados, pero las horizontales sí que se hacen bastante más pequeñas, ¿eh? También podéis cambiarlo, o aquí podéis cambiarlo y podéis ponerlo a la mitad. Esto, por ejemplo, yo lo utilizo mucho cuando estoy retocando, pues por ejemplo, la claridad o cogiendo, metiendo estructura, detalle para ver cómo quedaba antes y después, ¿vale? Pinchando aquí podéis dándole distintas visiones. Si son horizontales, pues muchas veces me lo pongo aquí para que no se coma tanto espacio de pantalla. Si vais pinchando, pues podréis hacerlo también la visión horizontal. Normalmente se trabaja así. También podéis poner el antes o el después, cambiarlos e invertirlos, ¿vale? Y luego tenéis aquí también otro modo de vista que se llama vista de referencia. Este a mí me gusta mucho. No sé si los que tengáis versiones más antiguas lo tenéis, pero este me gusta mucho porque tú de repente, esto es muy típico, tienes una serie de fotografías en la que hay una que te gusta mucho el retoque que le has dado, por ejemplo, esta, te gusta mucho el retoque que le has dado a esta fotografía y quieres que sea como el patrón de tu fotografía, la muestra de tu fotografía. Entonces aquí en el modo de referencia, lo que te dice es que en el lado izquierdo, pues arrastres la fotografía que quieras tener de referencia. Entonces, cada vez que vayas cambiando de fotografía de la sesión, la vas a poder ir siempre comparando y ajustando en función de la que tengas de referencia. ¿Me entendéis lo que hace? Sí, pero una pregunta. Sí. Cuando la tienes como referencia, si yo estoy haciendo una modificación, ¿puedo irme con el cuentagotas a la foto de referencia para tomar exactamente un valor de ahí y llevarlo a la otra foto? Pero eso ¿La foto activa? solo es informativo, ¿ves? Ah, solo es informativo. Vale, vale. Informativo. Te puede decir la cantidad de rojo, de verde y de azul que puedas tener en la imagen, Pero no la puedo pinchar con el cuentagotas de ninguna manera. No, podrías volver, Vale. pinchar la misma foto. ¿Cuál era la fotografía? Esta. Podrías pinchar la fotografía, podrías analizar la foto. Ya. Bueno, Vale, vale. el cuentagotas aquí el cuentagotas es... No, bueno, he dicho el cuentagotas por como referencia, vamos, pero... Tú cada vez que vayas cambiando de fotografía, esto para cuando tengáis series que queréis que tengan todas el mismo estilo, pues te cojas una de referencia que creas que te queda bonito y ir ajustando todas. Si quiero que todas más o menos tengan la misma luz, pues ya sé que esta la tendré que ir ajustando de manera que se me quede más o menos como la otra, tanto en saturación, como en luminosidad, como en detalle, como en todo, ¿vale? Para que todas tengan más o menos el mismo efecto. También se puede, lo que se suele hacer es sincronizar ajustes, ¿no? Que eso sí lo vimos el otro día, lo volvemos a recordar luego. No sé si está Ana por ahí porque no os veo las caras, pero Anajo tenía siempre bastantes dudas con un tema, lo voy a poner en vista única. Anajo tenía siempre un problema, siempre me preguntaba por qué el mayor problema que tenemos a la hora de la salida, a la hora de imprimir o de mandar imprimir la fotografía, es que lo que estamos viendo en pantalla, lógicamente, no es muchas veces lo que nos están dando o lo que nos está imprimiendo la impresora. Empezando porque a lo mejor el monitor que tenemos o que estamos utilizando, pues no tiene nada que ver con lo que no está bien ajustado y a lo mejor el punto de contraste de negro o el canal rojo o el azul, pues no lo tenemos bien ajustado. Muchas veces lo tenemos bien ajustado, pero
hay tantos factores que intervienen, pues que lo mismo tengo mucha iluminación ese día en la sala donde estoy retocando y las estoy subexponiendo todas, ¿no? Aunque tenemos referencias objetivas, que sería la gráfica, y chivatos, que serían los de recortes de negros, ¿os acordáis? Los recortes de blanco. Pero bueno, yo quiero saber si mi fotografía, en función del perfil de impresora o de laboratorio con el que estoy trabajando, me va a quedar, cómo me va a quedar la fotografía. Luego tener en cuenta que, por ejemplo, si muchos de vosotros que estéis trabajando con una impresora en casa, a lo mejor yo tengo aquí una impresora de 6 tintas, y digo, venga, pues voy a imprimir esta fotografía. Pues claro, la conversión de una fotografía que está compuesta en síntesis aditiva a través del canal rojo, verde y azul, convertir esos colores en CMYK, que es la sustractiva, la que utiliza la inyección de tinta, las impresoras, pues lógicamente hay colores, se van a aproximar más al más próximo, pero que no van a ser los que estoy visualizando. ¿Me entendéis, no? Ese es el eterno problema. Bueno, pues aquí en Lightroom, en la parte de abajo, en la barra de herramientas, tenéis un modo de vista que se llama pruebas en pantalla. Cuando le damos pruebas en pantalla, veréis que el fondo normalmente lo podemos configurar, ¿eh? Se puede cambiar dando botón derecho. Pero bueno, yo no lo cambiaría en blanco papel para ver una visualización de, sobre todo, que viene bien esto que veíamos blanco, a ver el blanco papel, pues ya no lo vemos tan blanco, pues para hacer una buena evaluación de cómo te va a quedar la foto. Y justo debajo del histograma, pues te salen unas opciones de las pruebas en pantalla. ¿Qué significa esto? Pues que si yo, por ejemplo, tengo una impresora, una Epson fotográfica, foto de luz, y me meto en la página de Epson, seguramente tenga un driver o tenga un perfil de esa impresora en función del papel que esté utilizando, si estoy utilizando el Fuji Crystal Archive o el Epson Deluxe o lo que sea. El fabricante te dará un perfil que tú podrás cargar en el Lightroom para que se apliquen los cambios en la fotografía, en la visualización de la fotografía, para que sepas cómo va a quedarte. ¿Me entendéis? No modifica la fotografía, simplemente que en las pruebas en pantalla vais a ver el resultado parecido al que te va a dar tu impresora. Oye, Jorge, una pregunta. Entonces, o sea, cuando vas a imprimir, para saber qué te va a quedar, o sea, cómo te va a quedar, es recomendable ver, o sea, cambiar el espacio de color a KM... A CMYK. ¿A CMYK? Lo más interesante, tú, por ejemplo, que estás imprimiendo ahora con un laboratorio, Sí. Es que le pidieses a esa chica con la impresora, no sé si es inkjet, ¿es CMYK o es digital? No lo sé. Me imagino que será un ploteado, por lo que he visto, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es CMYK, yo creo que es por inyección de tinta. Entonces ella tendrá un perfil o te podrá decir qué papel está utilizando y qué impresora está utilizando, te podrá pasar el perfil de su impresora, igual que lo podéis hacer con el laboratorio. Yo me voy a Center o me voy a Carreño y le digo, oye, pásame el perfil de la máquina que vas a lanzar mis fotografías, que yo lo voy a añadir aquí. Si os fijáis en estas opciones que os aparecen debajo del histograma, tenemos el perfil. Aquí, por ejemplo, pues lo típico es tenerlo en Adobe RGB, pero también tenemos el Super RGB y podríamos, o el Color Match, podríamos introducir otros. Aquí simplemente en mi sistema solo tengo estos que son los que trae Light, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el Profoto, pero si nosotros hubiésemos instalado el driver o el perfil de mi impresora que me he descargado de la página web o que me ha proporcionado el que me está tirando las fotos, pues aparecería aquí. Voy a poner uno en CMYK. Ah, coño, son todos RGB. Este no sé cuál es. Son todos en RGB. Claro, es que de RGB a RGB no se van a notar tanto los cambios de color, pero de RGB a CMYK sí que se ven cómo se transforman los colores y se adaptan. ¡Ojo! Claro, es que el CMYK lo ves en Photoshop, pero en Lightroom también lo ves. Claro. ¿Dónde? Esta es la forma, a través de las pruebas en pantalla. Cuando tú activas las pruebas en pantalla, ojo, que cuando yo activo las pruebas en pantalla no me va a cambiar el ajuste de la foto. Lo que me va a cambiar es la visualización de cómo me va a quedar la foto. ¿Entendéis?
Sí. Entonces aquí no se notan grandes cambios, pero si viese de un RGB a un CMYK sí que podría haber una alteración de los colores aproximándose a lo más parecido, Ujú. ¿vale? Entonces podría hacer ajustes posteriores. Bueno, tendría que hacer una copia virtual para que mi fotografía no se alterase. Yo quiero tener mi fotografía en Lightroom, en mi monitor, la quiero tener así, porque así es como me gusta el ajuste. Pero quiero saber cómo me quedará cuando vaya a imprimir con mi impresora o voy a mandar al laboratorio. Y entonces, en función del perfil que le haya metido, en función de mi impresora o del laboratorio que me haya proporcionado el laboratorio, pues lo podré ver. Si yo, por ejemplo, a poner el perfil de mi laboratorio, veo que se me altera mucho el contraste, que es lo que suele pasar cuando pasamos a CMYK, sobre todo, lo que pasa es que los negros se acaban empastando. Porque Sí. la expansión de la tinta, como no sean papeles muy absorbentes, pues la tinta, sobre todo en el negro, se expande y te quitan detalle. Entonces lo que haces es crear una copia, aquí le llama copia de prueba, pero es una copia virtual, ¿eh? ¿Ves? Yo, por ejemplo, al poner el perfil de mi impresora, ¿con cuál estábamos? Con esta, ¿no? Esta es el original y al darle a crear copia de prueba, me ha hecho una copia virtual. ¿Os recordáis lo que era una copia virtual? Sí. Sí, no, Sí. era una copia virtual, es un duplicado de la fotografía que realmente no existe en el ordenador, pero que solo existe en Lightroom, que me permite poder comparar, poder retocar e incluso cuando en un proceso final lo puedo convertir en imagen. Bueno, pues al crear la copia virtual, lo que ya sí que me permite es poder ajustar, pues por ejemplo, si yo sé que va a pasar en el CMYK, se me van a expandir los negros, pues abrir los negros sin necesidad de haber tocado el original que yo he retocado. Si yo realmente lo que quiero es que mi fotografía quede así, pero sé que lo tengo que mandar, si yo creo que mi foto queda así, pero sé que lo tengo que mandar así a mi impresora para que sean iguales, ¿me entendéis? Sí. ¡Eh! Sí, 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 pero, sí, 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 sí. pero luego sale realmente como lo estamos viendo, ¿o no? En Es que cualquier caso sale depende. diferente siempre. No, hombre, intentas ajustar lo más posible tu monitor Claro. y tu perfil de color para que sea lo más próximo a lo que estás viendo, a lo que te está Ujú. saliendo. Mm. Vale. Bueno, como no vais a imprimir mucho, esto lo pasamos, ¿no? No, pero sí que es importante, por ejemplo, pues yo de los laboratorios tampoco imprimo demasiado, pero de los laboratorios cuando voy a imprimir así bastantes fotografías, mirad, la diferencia cuando eliminamos una copia virtual, cuando elimino una fotografía original, sabéis que cuando le doy a botón derecho o le doy a quitar fotografía, me da dos posibilidades. Eliminar del disco quiere decir que te desaparece el disco duro, o eliminar del Lightroom, solo del Lightroom. En el caso de las copias virtuales, cuando dices quitar fotografía, solo te aparece eliminar del Lightroom, porque como os he dicho, es una fotografía etérea que solo existe en el Lightroom y no existe en el disco duro. ¿Has levantado la mano, José Luis, por algo? Sí, Dime. no sé si es de esta sesión o lo tengo que Bueno, consultar en pues este no momento. me cortes el hilo, si no, espera que a los 5 últimos minutos dejamos siempre para preguntas y dudas. Lo digo para Vale, no perder el hilo. Si no es va- concretamente de esto, no, prefiero que vale, sea. vale, sigue, es de un tema de un filtro, pero luego. Vale, mejor. Venga, pues visto esto de las pruebas en pantalla, ya no nos quedaría nada más que empezar a procesar, porque ya sí que hemos visto todas las opciones, todas las posibilidades para empezar a procesar nuestra imagen. La voy a restaurar, la fotografía, ¿de acuerdo? Le voy a poner en comparativa para que vayáis viendo los cambios. ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer? Bueno, pues ya dijimos que el primer paso normalmente era, digo normalmente, porque si de repente hay veces que te aparecen dentro de las sombras algo interesante, pues como no lo vas a estar viendo, podríamos ajustar con el pre-recorte. Yo aquí todavía no he hecho el recorte, ¿veis? Tengo todavía las opciones abiertas. Se me ha sombreado la parte externa que va a quedar presentada al recorte, pero el análisis del histograma es solo de la zona que está dentro del área de recorte. Lo digo porque si tú de repente tienes dudas con algunas sombras y quieres levantarlas y ves que va a aparecer ahí algo interesante, pues a lo mejor lo puedes ajustar antes de recortar. Si estás convencido, pues le das a hecho y empezamos a procesar. ¿Sí? Lo primero que tocamos, en principio, sería el nivel de exposición.
En función del nivel de exposición, lo que hacemos es que la gráfica vaya hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto lo voy a hacer más rápido porque lo vimos el otro día. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería, si no hay unos ajustes, tanto los blancos como los negros, yo preferiría que antes de que tocases en contraste, tocases en los blancos y en los negros. Estos, pulsando el Alt, se pondrían máscaras blancas en el caso de los negros, máscaras negras en el caso de los blancos, y tendría que ir ajustando y estirando la curva hacia un extremo o hacia otro hasta que me diesen justo la información sin llegar a perder imagen. Hasta aquí sí, bien. Si de repente a la hora de meter las altas luces o sea, los blancos o las negras se me ahoga la foto o se me queda demasiado clara, pues entonces estos son como más objetivos, estos son como más subjetivos, ¿no? Digo, ya, pero es que no la quiero tan clara, pues me voy a iluminaciones y empiezo a recuperar en las zonas de iluminación. ¿De acuerdo? Si quiero levantar la sombra, pues ya sé que me tengo que ir aquí. Pero el negro, en principio, ni el blanco se van a ver afectados. Digamos que con estos dos valores lo que hemos hecho es enganchar la foto aquí y la foto aquí. Y con estos dos valores de aquí arriba lo que estamos haciendo es tocando esta zona de aquí, y sin que se despeguen de los lados. Si fuerzo mucho, ojo, lo voy a despegar sí o sí. Muchas veces tendríamos que volver con el Alt a los blancos y volver a meter un poco de blanco. ¿Vale? Pero en principio no debería pasar, no debería ser así. Control Z para atrás, ¿eh? Control Z, Z, Z siempre son pasos atrás. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería la temperatura. En el tema de la temperatura tenemos aquí un cuentagotas que le gusta mucho a la gente utilizar sobre los blancos porque te ajustaría el balance de blancos. Esta herramienta está pensada, esta del cuentagotas, para coger un tono neutro perfecto para poder ajustar la fotografía sobre el tono neutro o sobre el blanco. ¿Qué quiere decir? Yo utilizo este cuentagotas, no sé si habéis visto en alguna de las sesiones, la primera fotografía se hace con una carta de grises. Esa carta de grises sirve para analizar el balance de blancos real que tiene la fotografía. Aún así, nosotros solemos llevar la cámara configurada al balance de blancos en automático, no nos preocupa demasiado porque la cámara lo suele hacer bastante bien, pero además es un valor que sabemos que podemos modificar en postproducción sin tener ningún tipo de pérdida de calidad ni de nada. El proceso que yo utilizo, que es el proceso, vamos, el más habitual, veis que aquí pone equilibrio de blancos. Todos estos valores, que son los mismos que vosotros pondríais en cámara, ¿no? De luz día, luz de tungsteno, siempre están basados en datos técnicos. Digamos que la luz día siempre va a ser 5000 grados Kelvin más 10 puntos de matiz, ¿no? La luz de sombra siempre va a ser 7500 más 10 puntos de matiz. Bueno, pues cuando estás viendo la foto realmente sabes cómo ha sido iluminada. Si es por luz día, si es por flash, si es en sombra. Puede haber dudas a lo mejor cuando estamos en luz día y hemos utilizado un flash de relleno. No sabemos qué intensidad tienen cada uno, pero como veréis, tanto la luz de flash como la luz de día son muy próximas. Se parecen mucho. Yo lo que os aconsejaría que con el tema de la temperatura y el matiz no os volvieseis locos a tocarlo, porque muchas veces crees que te estás quedando bien y estás muy alejado y cuando comparas ves que la foto no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Le voy a poner a 0. Por eso yo os diría que lo pusierais siempre, lo tematizaseis, y si aún así ves que quieres un poquito más de rojo, porque puede tener un poquito, no solo por o quitarle un poquito de calidez, eso ya, pero sin apartarte demasiado de los datos que has partido, ¿vale? Que serían los datos técnicos, ¿de acuerdo? Luego tendríais el tema de la intensidad y la saturación, referente al color. Cuando nosotros añadimos intensidad, bueno, cuando añadimos saturación, lo que estamos haciendo es avivar los colores hasta llevarlos al 100%. Si os fijáis, fíjate cómo se rompen ya los colores, se estallan, ¿no? Sí. Si le bajo la saturación al mínimo, acabaríamos perdiendo toda la información cromática. También tenemos un tirador que se llama intensidad. Hace exactamente lo mismo. Si yo me voy con el tirador de intensidad hacia la derecha, se intensifican los colores y se saturan. Si me voy hacia la izquierda, pues se desatura. Pero la diferencia es que si os fijáis, en saturación perdíamos el 100% de la información cromática y aquí todavía quedan restos de color. En cambio aquí, antes veíamos que se estallaba la cara y aquí está como más compensada. Pues las dos herramientas hacen lo mismo, solo que saturación lo hace de una forma lineal. Si yo meto 26 puntos de saturación, lo estoy metiendo en todos los colores. Si le meto 36, que ya la cara no me aguanta,
los he metido en todos los colores. En cambio, la intensidad lo que va haciendo es de forma proporcional. Empieza intensificando más los colores que están más apagados y va reteniendo, como veis, la cara la va reteniendo los que están más saturados, dándote un resultado más homogéneo que en saturación. ¿Comprendéis la diferencia? Sí, sí, sí. Sí. Vale, oído. Vale, guay. Ok. Jolín, pues yo siempre tocaba intensidad y saturación. Sí, yo también. Hay un Siempre. reto muy chulo. Yo, por ejemplo, suelo subir la intensidad y bajar un poco la saturación, porque homogenizo muchísimo más. Ah, Subo la vale. intensidad para que se me homogenice toda la fotografía y como no la quiero tan intensa de color, le bajo la saturación, que sé que no lo hace lineal. No es contradictorio subir intensidad. A lo mejor subo la intensidad y le bajo un pelín la saturación. Por ejemplo, aquí subo la intensidad para que se aviven los colores y se homogenicen todos los colores, pero como no los quiero tan fuertes, lo bajo de forma lineal con la saturación. Ajá, Anda, qué bien. Listo. ya. Qué listo, Es que Jorge. Sí. es un reto que es muy típico. Este es un reto que es muy típico. Está bien, sí. ¿Vale? Luego tendríamos lo que serían los tiradores de presencia, que aquí hay muchos que solo tienen claridad, ¿no? En función de la versión que tengáis. Lo que aquí hacemos en cualquiera de los tres casos es trabajar con la acutancia, que es el contraste. Igual que aquí tocamos el contraste entre zonas, pues aquí tocamos el contraste entre píxeles. Quiere decir que si aquí hay una línea de pelo muy blanco, de píxeles blancos, en contra de una línea de píxeles negros, pues lo que hacen es contrastarse entre sí. Si os fijáis, por ejemplo, aquí cuando tocamos esto de la presencia, sí me gusta tocarlo así, porque vemos cómo que estaba el original y cómo nos va a ir quedando el definitivo, ¿no? Si os fijáis, lo que hacen es, se ve como más detalle, ¿no? Se van agrupando los píxeles y se van quedando más oscuros y los contrarios más claros. Si lo voy hacia la izquierda en claridad, lo que hace es ir mezclándose más los píxeles, dándose ese aspecto de flor, de desenfoque, de suavizado, ¿no? En el caso de la textura lo hace mucho más hacia el detalle, ¿veis? Empieza a subir más el tema de las texturas, no lo hace tanto por zonas, sino que lo hace más por detalle y podemos aumentar o disminuir la textura, ¿veis? Cómo sale hasta en el camión. Sí. Hacen, digamos, algo parecido de diferente manera. El borrar neblina, que sería el último, este nos viene muy bien, lo podemos ir disolviendo los píxeles y mezclándolos entre sí, pero de una forma mucho más global, o ir quitando neblina. Esto viene muy bien pues, cuando tenemos neblina. Pero vamos, son tres herramientas de presencia, vamos a trabajar con todas ellas. Hoy simplemente os las describo, ¿vale? Vale.